es sobre salud fetal prácticamente. Pero recuerden que la salud fetal arranca desde la preconcepción, desde los primeros días del embarazo, durante todo el embarazo y en el postparto, que terminamos con el agua. Y ahí a la fecha se ha hecho bastante y se ha avanzado bastante al respecto. Recordad que el 7% de embarazo a término dan lugar a un nacimiento de un niño con una anomalía o una enfermedad hereditaria. ¿Por qué digo que hay novedades? Porque ya en los últimos 5 años ha aparecido la especialidad, subespecialidad de medicina fetal. Hay colegas que ya están en Lima, la San Marcos o la Cayetano, ya la ha puesto dentro de la carrera médica como una subespecialidad medicina materno-fetal. ¿A qué se dedica medicina materno-fetal? Dentro de sus principales causas es la cirugía intraoperatoria dentro del útero. Ojo, dentro del útero. Acá en el Honorio Delgado ya han operado 2 veces, ha venido con todo su equipo de Lima para demostrar que es posible que Perú lo haga. Y ya como ha sido reconocida por la Universidad de la Cayetano como otra especialidad dentro de la ginecología obstetricia, se ha puesto mucho hincapié en medicina fetal. ¿Qué están haciendo en la primera fase? Que sin querer es lo que les voy a mostrar ahora. Es el diagnóstico en las primeras semanas de embarazo. Al final es observar el registro continuo de las variables biológicas desde que arranca la concepción. Para eso es muy importante el canal perinatal, factores de riesgo. ¿Qué van a hacer acá? Vigilar al feto. La finalidad es identificar a todos los fetos que están en periodo de prevenir un daño irreversible o la muerte fetal. La vamos a dividir en alto riesgo y bajo riesgo obstétrico. Eso es muy importante. El problema es que si yo identifico un niño con una cromosopatía, ¿qué voy a hacer? ¿Abortarlo? Sería la primera pregunta. Y al final es un derecho de los padres de familia a que tomen la decisión correcta, pero bien informada y segura. Para ello ustedes tienen que tener presente qué es un cribado, qué es un screening, un tamizaje y detectar. El screening es asociar a aplicar sistemas de una prueba en una población general de individuos con un riesgo suficiente para una enfermedad, pero con ausencia de síntomas. No va a detectar enfermos, sino personas con mayor riesgo. Una persona, un embarazo que no tenga protección, que no tenga acceso a servicios de salud, mal alimentada, ya que tengo un riesgo y una gran probabilidad de que va a salir un feto no en buenas condiciones o un embarazo que no debe resultar como una espera. Cribado, realización de pruebas diagnósticas a personas sanas. Objetivo es detectar precozmente una enfermedad para mejorar el pronóstico y evitar daño. Normalmente a cierta edad se empiezan a hacer epitaques de enfermedades, hipertensión, artritis, grupo de diabetes, etc. De hecho, lo que nos interesa es detectar tempranamente. Screening, han escuchado hablar de la famosa ecografía genética, que ya se les hablaba, y la ecografía morfológica. Un screening del primer trimestre es combinado, que permite ver si hay alguna anomalía con el bebé. Si detecto una anomalía, tiene que ir acompañado de pruebas bioquímicas. Ahí viene la segunda parte. Tamizaje. Es un estudio genético que debe realizarse desde la semana 11 hasta la semana 14. Ecografía genética del embarazo de la mujer. Y detección es todo examen médico que se usa para detectar enfermedades. Este es un resumen medio raro. Tamizaje integrado. ¿Qué quiere decir eso? Trabajo con ecografía y trabajo con algunos exámenes de laboratorio, el famoso ecografía doble uterina para detectar la que podría ser una preeclampsia y que tengo que hacerlo ya no a las 20 semanas, tiene que hacerse a las 12 semanas. Y con todo eso se juntan los resultados y se da la mejor consejería que se pueda a los familiares. Concepto de marcador, aunque no es diagnóstico de una determinada anomalía. Por ejemplo,
ausencia del hueso nasal. Ausencia del hueso nasal para la mayoría dice, esa es una trisomía 21, pero no siempre va a ser eso. ¿Y qué tipo de marcadores tengo? Epidemiológicos, ecográficos y bioquímicos. Epidemiológicos, todas las mujeres están retrasando su embarazo. ¿Por qué? Porque están poniendo en primer lugar su estabilidad social, económica y profesional. ¿Es correcto? Es correcto. Por eso es que ahora ha aumentado muchísimo la conservación de óvulos, que ya tenemos 3 laboratorios aquí en Arequipa, y prefieren conservar sus óvulos para después, en caso de que la reserva ovárica esté fallida. Entonces eso es retrasar un poco. Pero ¿qué sucede con la madre naturaleza? Ustedes son jóvenes, son saludables, no les dan nada de nada. Yo a mi edad tengo derecho a ser hipertenso, tengo derecho a tener problemas de diabetes, tengo derecho a la artrosis, artritis, qué sé yo. Entonces la edad tiene que ver mucho el momento de aparición de enfermedades. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante ese punto. Si yo tengo un hijo previo, como son un hijo metabólico, hereditario, etc., tengo que hacer asesoría preconcepcional. La mujer que trabaja en laboratorios se manejan muchos bioquímicos, etc., y que hay que identificar lo que sean elementos teratogénicos. La fertilización in vitro, eso sí es sí o sí. Dicen que fertilizan el huevo con espermatozoides. Un biólogo estudia que estén perfectamente bien, que los cromosomas estén bien, que genéticamente esté bien, para colocarlo. Pero hay una tasa de error y por eso tenemos problemas generalmente en los embarazos. Y empezamos, prueba de diagnóstico fetal anteparto. En las pruebas de diagnóstico fetal anteparto, antes de que dé a luz, tengo las invasivas y las no invasivas. Hasta hace unos 5 años se dejó todo lo que eran las invasivas, porque no tenían ningún sentido, no avanzamos mucho. Ahora están retornando para confirmar si me salieron las pruebas no invasivas, me salieron positivas, y quiero tener la seguridad de decirle a los padres que lo que viene, puedo pedir una prueba invasiva. Es lo que está haciendo ahora. Combinado. Vamos por las no invasivas. Clínicamente nada más, sin usar muchos aparatos. El peso materno es un marcador, sí, porque si la paciente no sube de peso, algo está pasando, retardo de crecimiento, niños de bajo peso. La presión arterial igual, crecimiento uterino, crecimiento fetal, todo el mundo, y eso está en el carnet perinatal, hay curvas de crecimiento. Y la mamá se da cuenta, doctor, de acuerdo al cronograma de acá dice que mi peso debería estar acá, pero yo estoy debajo de la línea verde. Ella identifica los factores estos clínicos. Los movimientos fetales es un marcador magnífico que lo identifica la mujer, que lo vamos a ver más adelante. La frecuencia cardíaca fetal, volumen electromiográfico, esos son elementos clínicos. ¿Y cuáles son mis métodos laboratoriales clásicos? El PAC, la proteína placentaria echada de embarazo, la neutrofina corónica, la fetoproteína, la inhibina A, el estriol conjugado, progesterona. Pero ¿cuál es lo curioso? La neutrofina corónica, alfa-fetoproteína y la estriol no conjugado, se viene trabajando eso hace más de 30 años. No ha cambiado nada. Se agregó la proteína placentaria echada de embarazo, perfecto. Y en los últimos 5 años ha pasado a tener un énfasis grande en la ADN fetal en sangre materna. Se ha demostrado que en la toma de sangre de la madre van a encontrarse factores genéticos del bebé. Y ya tenemos aquí en Arequipa 2 laboratorios que procesan esto, el ADN fetal. ¿Y quiénes se hacen generalmente? Doctor Fidito, ¿sabe que ha abortado 2 veces? ¿Y te dijeron que tuvo? No, nunca me dijeron. Entonces, ¿por qué estas pruebas se hacen justo en el momento de las amenazas de aborto? Para tener una información. Si lo hago después, no voy a detectar.
Por eso se dice, detecta en sangre de la madre materna los cromosomas del bebé. Por eso tiene que ser en ese momento amenaza de parto prematuro, etc. Si un bebé ovitó, el ADN fetal solo tengo 24 horas para tomar la muestra de la madre para identificar qué problema tenía el bebé. Pasado de ese tiempo ya no tiene sentido tomar el ADN fetal. ¿De acuerdo? Pero 3 de esos factores ya los veníamos trabajando hace más de 25 años, sobre todo para el síndrome de Down. Alfa-fetoproteína generalmente es a partir de la 14 semana, la motrofina coriónica y el estriol. Eso era, no dejaba pasar nada. Aquí llamamos triple marcador juntar 3 de estos procesos o cuádruples marcadores que le agrego la siguiente para tener más seguridad e informar a la mamá. La proteína plasmática, ¿dónde se produce? Generalmente se detecta en sangre materna a los 28 días de la concepción tempranamente. Muy temprano se detecta. ¿Y esto qué me va a detectar? Me va a detectar aneuploidías. La motrofina coriónica se origina en la placenta, mantiene el cuerpo lúteo la primera semana de embarazo. ¿Y qué me va a informar? Aumento de la trisomía 21 o de la trisomía 18 y 13. A veces viene infeliz, ay, total, me salió una prueba positiva de embarazo. ¿Cuánto tiempo de embarazo tienes? Tengo 6 semanas. Y cuando vas a ver el resultado de motrofina coriónica, está en 40.000. 40.000 para 6 semanas es imposible. Tendría que tener máximo 6.000 a 10.000. Entonces eso ya te indica que viene un proceso malo para el bebé. Entonces hay que trabajar con las otras pruebas y detectar el ADN fetal. Alfa-fetoproteína, que es la que siempre hemos usado, es análoga a la albúmina en el adulto y generalmente sintetizada en el saco vitelino y en el hígado fetal. La ausencia o la prueba de dosaje de esto es malo para el bebé. Y me va a informar problemas del sistema nervioso. La alfa-fetoproteína me va a informar de efectos del tubo neural, de la pared abdominal o cualquier otro problema. Entonces se darán cuenta que no es específico. Ahí va a tener que entrar a tallar mucho la ecografía de medicina fetal más de otros marcadores. Allá a la derecha tienen una gastroclisis, que es todos los intestinos salidos afuera. La inhibina A, hormonas ovárico-proteicas, son de origen placentario y están elevadísimas en la trisomía 21. Estriol no conjugado. También disminuyen la trisomía 21. Entonces, cuando uno trabaja con 3 marcadores, ahí esta tablita la van a tener en cualquier libro. Y yo digo, si la motrofina coriónica está muy alta, me insinúo una trisomía 21. Rápido tomo la alfa-fetoproteína y el estriol. Y si están en el suelo, me está confirmando. Sin todavía llegar a una ecografía más adelante. Y así se hacen las combinaciones. Esta es otra forma de combinarlo. Y estos comportamientos de los marcadores bioquímicos que me va a identificar cromosopatías, mucho énfasis están poniéndole a la motrofina coriónica y al PAP. Y acá vienen las estrategias que utilizan todos los médicos en medicina fetal. Combinar alfa-fetoproteína con HCG más la ecografía. El triplete es alfa-fetoproteína, motrofina más el estradiol más la ecografía genética. Y el test cuádruple que inhibe a todas las demás las ecografías. Con eso uno puede tener una respuesta. El test integrado prenatal no invasivo del síndrome de Down generalmente se hace en la ecografía del primer trimestre más el ADN fetal que ya se dosa acá en el equipo. Va a ofrecer una información de gran fiabilidad sobre trisomía 21, 18 y 13. Pero ¿qué sucede? Solo va a buscar trisomía 21, 18 y 13 y está muy sesgado. Es como decir
vamos a buscar oro en este espacio. Y están caminando entre los rubíes. ¿Cuál cuesta más, el rubí o el oro? El rubí. Sin embargo, como es parametrado, solo van a buscar el oro, pero no se dan cuenta que tienen un montón de rubí, un montón de alteraciones alrededor de tipos cromosomiales. Acá tenemos esquemas ecográficos, la translucencia nucal, marcadores bioquímicos, la translucencia nucal, se mide el ángulo facial en las ecografías genéticas, etc. Y hay una especialidad en cardiología fetal. Acá hay un solo médico que está formándose en Lima en cardiología fetal. Ya empiezan los tratamientos intraútero de problemas cardiológicos. Marcadores de aborto. Esta es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Si yo tengo una desproporción del saco gestacional en relación al tiempo de embarazo, está mala cosa. Si yo tengo un desarrollo embrionario retrasado, un retraso de crecimiento del saco gestacional que no concuerda con el tiempo de la fecha última regla, está mal. Ausencia de saco uterino, le dije que está muy mal. Eso lo vimos en hemorragias del primer trimestre. O cuando hay un saco uterino demasiado grande. O cualquier forma irregular de las estructuras. ¿Qué me va a decir que es un embarazo no evolutivo? Si tengo un saco gestacional mayor de 20 milímetros, pero que no existe embrión, o no hay saco uterino, ya sé que termina esto como un aborto. Un saco amniótico menor de 20, sin cambios a los 7 días, y no veo latidos, no veo aparición de embrión, tampoco va. Una longitud cefalonarga mayor de 6 milímetros que no tenga latidos, no va a haber, hagan lo que hagan. Y una longitud cefalonarga menor de 6 milímetros, sin cambios a los 7 días que no aparezca nada, también es un embarazo perdido. El primerito saco gestacional sin embrión es como decir un huevo sin la yema. A eso le llaman el anembrionario. Recordarán que el ADN fetal hay 2 laboratorios que pueden hacer todo esto con una seguridad bastante elevada, los costos son un poquito elevados, hay unos que solo van a tratar el ego y el patal y hacer su fetal. Otros que agregan eso y agregan cromosomas sexuales, pedio o ganancia de fragmentos grandes de ADN, que es dosable en la sangre materna. Y esto ya es posible hacerlo desde mediados del año pasado. Prueba de bienestar fetal anteparto. Empiezo con el conteo de los movimientos fetales. Los movimientos fetales, ¿quién es la que mejor detecta los movimientos fetales? ¿El médico o la paciente? La paciente. Señora, ¿a partir de qué hora usted siente que se mueve mal lo de su bebé? Ah, doctor, después de que almuerzo. Mientras estoy trabajando y está quieto, pero llego a la casa y empieza a mover. Ellas detectan su forma de moverse a los bebés. Entonces se le dice, señora, y hay formas de cómo medir los movimientos, pero se le advierte si toma medicamentos, si fuma, si el bebé está dormido, hay que explicar que el bebé duerme y por hambre también se queda quieto. Entonces, ¿cuándo me indico yo vigile sus movimientos? Cuando tengo antecedentes de un vómito fetal, cuando tengo una ruptura prematura, preeclampsia, diabetes, inmunización, retardo de crecimiento, siempre se le avisa a la paciente cuente los movimientos fetales. Si son menor de 10 en el lapso de un tiempo de 10 horas, urgente acude a un hospital. Acá hay 3 hasta 4 técnicas para medir los movimientos fetales, pero recuerden que se le dice, usted hágase una idea, en 10 horas el bebé debe moverse 10 veces. Si usted en las primeras 2 horas su bebé se movió más de 10 veces, deje ya de contar las próximas horas, está asegurado. O usted cuente cuando usted dice que se mueve más. Es la única forma que la mamá va a contar eso. ¿Para qué me va a servir la ecografía? Tengo una ecografía estándar que me informa en forma global cómo está el feto, dónde está la placenta, la cantidad de líquido y cuánto pesa mi bebé.
pero puede hacer una genética a las 12 semanas, la morfológica que está a las 22 semanas. Hasta hace unos tiempos se decía, la genética se pide a las mujeres muy mayorcitas, fertilizaciones in vitro, embarazos dobles, en mujeres con enfermedades tipo insuficiencia cardíaca, problemas renales, etc. Pero ahora se ha vuelto negociado y todo el mundo pide. Entonces la pregunta es, tú le vas a explicar a la señora, no, señora, no es necesario, y le das todo el rollo, no te va a creer. Al final termina en un consultorio y las genéticas, quien sabe hacer genéticas, cobra un promedio de 400 a 600 soles, es caro. Y la morfológica es otro tanto. Entonces, ustedes deben salir acá que solo se pide a un grupo determinado. Ahora, si la paciente insiste, ya me quedo callado, hágaselo a la señora, total que la va a gastar. Pero eso hay que saber a quién se pide la genética y la morfológica. Perfil biofísico fetal, que vamos a ver una lámina que evalúa los siguientes parámetros. Esta es la traducencia nucal, solo tienen que saber que a las 11 semanas es hasta 2 milímetros, como está la raíz de los arriba, y a las 3 semanas, 6 días, hasta 2.8. Todo lo que sea mayor a esa medida, trisomía 21. Y esa es la forma correcta de medir la traducencia nucal. Pero, ojo, la traducencia nucal no solo es para trisomía 21, y ahí viene lo decepcionante, porque también me va a servir para hernia diafragmática, supraleuceres, acondroplasia, anomalías de body starch, síndrome de Fibra. O sea, se me abrió el abanico. Pero generalmente todo el mundo lo usamos para trisomía 21. Y los de medicina fetal, los especialistas, están trabajando en eso, para disminuir el margen de error. Perfil biofísico ecográfico, que para mí es uno de los mejores marcadores. Movimientos respiratorios del bebé. ¿El bebé respira? Sí, respira el líquido amniótico. Infla sus pulmones con líquido amniótico y lo bota, lo exhala, o sea, ya hace el ejercicio de una esponja. Por eso que cuando nace, al primer grito infla con aire sus pulmoncitos y lo bota con agua. Y ese es el ejercicio de los movimientos respiratorios. ¿Sabe que el bebé se mueve? Sí, tiene que moverse. El tono fetal del bebé siempre para en posición fetal. Mueve, lo sacude y hace esto y nuevamente se pone así. Entonces uno dice tono fetal conservado. La frecuencia cardíaca que se hace por un monitoreo y el índice de líquido amniótico son los mejores marcadores. Si algo de esto me sale mal, hago un Doppler de la arteria auricular, de la arteria cerebral media, para ver si hay algo más. ¿Hay un perfil biofísico modificado? Sí, pero hay que entender que el marcador agudo es la frecuencia cardíaca, la respiración fetal y los movimientos fetales. Un marcador crónico sería valorar la placenta. Placentas pequeñas, chicas, con placas blancas, que significa calcificaciones, y el líquido disminuido. Este es un perfil biofísico modificado que yo lo llamo de los ociosos, porque si puedo hacer los 5 parámetros, ¿para qué voy a estar haciendo 2? El Doppler fetal, ¿a quién se indica? A todo el mundo. También se dice que hay una población determinada a quien pedir. Pero se ha vuelto tan rutinario la ecografía Doppler que ya está dentro del ejercicio de uno. Y siempre anda trabajando con Doppler, desde la semana 12 a 14 más tardar. Entonces la puedo pedir con mayor énfasis en motor de crecimiento, en malformaciones sospechosas, perfil biofísico alterado, hipertensión, embarazo gemelar, sentencia fetal, y ya tengo que estar trabajando cada 15 días con eso. ¿Es caro? Es caro también. Sigo con pruebas de bienestar fetal intraparto, monitoreo fetal, anoscopía, gasometría fetal, electrocardiograma fetal y la pulsioximetría fetal. Monitoreo. Todo el mundo conoce el monitoreo. Tiempo de antigüedad, más de 40 años. Y sigue teniendo vigencia y más da mucho
para el pronóstico de un bebé. Un buen monitoreo me dice que no va a pasar nada con el bebé los próximos 7 días. Ojo, a ese extremo. Tengo dos tipos, el estresante y el no estresante. Las condiciones para hacer un monitoreo es que la paciente que debe estar con un buen desayuno, posición en el público lateral izquierdo y indagar si tomó medicamentos, tranquilizantes sobre todo. Posición incorrecta, posición correcta. Recordar que para el monitoreo fetal hay que ver la variabilidad, el serruchito. Saber que lo normal, la variabilidad debe ser de 6 a 25. Esa es pregunta de examen. Lo que le van a poner depende. Si tiene una variabilidad mayor de 25, saber que eso no es normal. ¿Cómo se interpreta un monitoreo fetal no estresante? Si tiene buena variabilidad, hay aceleraciones, hay movimientos fetales y no hay desaceleraciones, digo, ese es un monitoreo bueno, es un reactivo. Cuando es todo lo contrario de desaceleraciones, no se mueve, puedo decir que es no reactivo. ¿Cuándo lo hago esto? ¿En cualquier momento del embarazo? No. ¿Por qué? Porque el feto agarra su madurez a partir de las 28 o 30 semanas. A partir de ahí puedo trabajar el monitoreo. Pero sí puedo usar el monitoreo más antes para ver que no haya dinámica uterina. Pero para salud fetal hay que hacerlo más adelante. Un reactivo, un no reactivo que está todo plano. Saber que las desaceleraciones tempranas que coinciden con la contracción es porque está comprimida la cabeza. Saber que el latido posterior a la contracción uterina es por alteración de la reserva placentaria. Muchos dicen, ¿y qué evalúa el monitoreo fetal? ¿Qué evalúa el monitoreo fetal? Los latidos del bebé. No. El monitoreo fetal, ¿qué va a valorar? Está valorando la capacidad respiratoria feto-placentaria. Eso es lo que mide el monitoreo fetal. Cuando son en forma de dobles, significa compresión de cordón. Patrón sinusoidal que se achicó la variabilidad menor de 5 y es recta. Eso es malo. ¿Cómo se califica un monitoreo fetal estresante? Estresante es cuando hay contracciones uterinas. Ojo. Y lo puedo calificar en negativo y positivo. Negativo que no hay nada malo, que está bien la variabilidad, que hay aceleraciones, no hay caída de los latidos. Y puede ser positivo si es todo lo contrario de lo que hemos hablado. Por ejemplo, ya caen la dinámica, la contracción, los latidos radiofetales. Pero acá viene un pequeño inconveniente. Prueba fetal estresante, se califica en negativo y positivo. Y hace 5 años salió esto. Y en la visita han tenido que escuchar, los que están en el Hospital Nacional y en el Honorio han tenido que escuchar monitoreo categoría 1, categoría 2 y monitoreo fetal categoría 3. ¿Han escuchado o no? Parece que no. ¿Y qué ha pasado ahora último? Esto se empezó a imponer sobre todo en la paciente que está en pleno trabajo de parto. Mientras que acá yo provoqué contracciones para salir de dudas que el bebé esté bien. En cambio acá está en pleno trabajo de parto. Entonces, ¿qué dice? Si tiene una buena frecuencia cardíaca fetal, 120 a 160, buena variabilidad, mayor de 5, aceleraciones, perfecto, que no necesita caída de latidos, tengo un monitoreo categoría 1. Fuente predictor de que el feto está bien y que el equilibrio ácido básico del bebé está perfecto. ¿Cuál es mi conducta clínica? Sin cambios y sigo con el trabajo de parto. Acá tienen un categoría 1, un taquisistolia. ¿Por qué taquisistolia? Contracciones a cada rato. Entonces elegimos que categoría 1 siga el parto.
Esto tengo que aminorar un poco la dinámica. Recordad que la categoría les dije que es normal, ausencia de todo. Por lo tanto, el monitoreo puede ser intermitente o solo estar escuchando. Categoría 2. Cayeron latidos, radicardia o taquicardia. Y la variabilidad que era mayor de 10, por ejemplo, 10 promedio, que cayó a menos de 5, caray, está mal. Y veo que no hay desaceleraciones, pero no hay desaceleraciones y no existe suba de latidos, entonces digo, esto está sospechoso, que no está común categoría 1. Por lo tanto, ¿cuál es mi conducta? Realizar la reanimación fetal intrauterina, y si persiste por 30 a 1 hora, debo pensar en terminar el embarazo por la vía más adecuada. Categoría 2. Al final, categoría 2 significa que no es el 1, no es el normal, ni tampoco es el fatal. Acá tenemos categoría 2, solo revolver a la paciente, hay muchas desaceleraciones, y ver si termino o no el embarazo. Supuestamente la categoría 2 no requiere una intervención inmediata, hay que evaluar a la paciente, poner en decúbito dorsal a la paciente, darle un poco de oxígeno, darle bastantes líquidos por vía endovenosa y con eso ver cómo sigue. Si persistiera, se puede reposicionar y hay que evaluar por qué razón sigue habiendo irregularidad de los latidos. Taquicardia o bradicardia. ¿Existe una taquicardia fisiológica? Sí. ¿Existe una taquicardia patológica? También. ¿Cómo es la diferencia? Una idea. Por ejemplo, una taquicardia fisiológica es que yo vengo y lo sacudo al ver, le pego su susto y suben los latidos. Y a los minutos, y vuelve a caer a donde estaba. Si estaba en taquicardia, sigue en taquicardia. Si estaba en bradicardia, sigue en bradicardia. Pero reaccionó. En cambio, como sé que es patológico, lo sacudo, lo fastidio, lo molesto y no se molesta ni para subir ni para bajar. Entonces es una taquicardia o una bradicardia patológica. La bradicardia que ya les dije, solamente es valorar el por qué está así, y simple y llanamente la conducta es evaluar con ecografía Doppler y tomo arterias umbilical y la arteria cerebral media. Si esas dos me dicen que está bien, sigo con el trabajo de parto. Es lo mismo. Y viene categoría 3. El categoría 3 es malo, es el que dijimos era positivo o negativo. En categoría 3 no hay variabilidad, tal vez es una línea, desaceleraciones tardías que caen y caen y caen. Hay bradicardia y un patrón sinusoidal. El 50% yo ya sé que tengo hipoxemia y acidemia. Por lo tanto, ¿cuál es mi conducta? Reanimación fetal intrauterina, y si no mejora el trazado, terminar el embarazo. ¿Puede haber resucitación intrauterina? Sí. ¿Cómo lo hago? 1. Sé que el bebé está mal. Sé que está en categoría 3. Necesito transferirlo a la mamá a un centro de mayor resolución. ¿Qué hago? Número 1, pseudodinámica uterina. Porque cada que se contrae el útero, priva de oxígeno al bebé. Entonces, lo primero es dar la dinámica. 2, decúbito lateral. 3, oxígeno. Y con esas 2 medidas o 3, suficiente para transferirlo al paciente lo más rápido posible. Y eso me da un chance todavía de una media hora para preparar para un parto por cesárea. Es la famosa resucitación intrauterina. Fíjense, ya no hay variabilidad y suele desaceleraciones. Recordad que en categoría 3, mayor riesgo de acidosis fetal. Mayor riesgo de hipoxemia, por lo tanto, de daño cerebral.
Y las medidas que les dije: reposicionar a la madre, administrar líquidos, suspender medicamentos como los oxitocina si lo tienen. Si no se da la dinámica, puedo coger, tengo diclofenaco, tengo aspirina, tengo indometacina, le doy vía oral aunque sea 2 tabletas. Acá no hay cuento chino que se va a cerrar el ductus, no, porque es una medida de emergencia. Después, considerar la posición de manos y rodillas de la mamá para traslado, y eso es todo, pero debe llegar a un centro de mayor solución. Resumiendo todo lo que hemos hablado: categoría 1, verde; el 2, amarillo; y el 3, que ya tengo problemas con el bebé. ¿Cuáles son los métodos invasivos? Biopsia de las células embrionarias o de las velocidades coriales. Esa la están haciendo los de medicina fetal para confirmar a la mamá que en el screening que han hecho de sangre y de ecografías hay algo malo. Lo están confirmando con eso para seguir con el embarazo. Pero ¿qué pasa? La mayoría de mujeres o el esposo, qué sé yo, miren, ¿saben qué? En la prueba bioquímica hay alteración, en la ecografía hay alteración, presumimos que viene, por así decir, una trisomía 18 o una trisomía X. Entonces queremos estar seguros y vamos a hacer una biopsia. Como están tempranamente, ¿qué creen que van a decir los papás? No, doctor, termina el embarazo. Y ahí viene el conflicto. Para terminar el embarazo, el médico tiene que estar seguro que por las velocidades curiales sí viene algo malo. Y darles algo muy malo a la familia también no es bueno. Es un problema de tipo ético. Lo que sí hacemos bastante actualmente es la famosa amniocentesis para sacar líquidos de los poligramios o para estudios de cromosomas fetales o ADN fetal. Pero ya no lo hago esto porque acá lo voy a hacer en la sangre materna. El amnioscopio, que lo tenemos en el seguro pero como reliquia, es una fuente de luz que este aparato de acá, que está abajo, viene con un émbolo que se mete ahí adentro. Un momento, cuando esté con dilatación, saco el émbolo y con un reflector miro el líquido amniótico en vivo y en directo. O me sirve para sacar pH del cuero cabelludo para el diagnóstico del sufrimiento fetal. Ya no se hace eso tampoco. Porque es lógico. Señora, ¿sabe qué? Estamos sospechando que su bebé está mal. Para confirmar, vamos a hacer este procedimiento. Esta cuchillita chiquita le vamos a clavar acá a su bebé en la cabecita, vamos a sacar la sangre, y si sale que está normal, tendremos embarazo por cesárea. ¿Está todo de acuerdo? La paciente no va a frenar, va a decirte, sáquelo inmediatamente. Por eso que ha dejado de hacerse este procedimiento. Esto ya son la toma de biopsia del cuero cabelludo. Y es más, antes decían, el estándar de oro para hablar de sobrepeso fetal, ¿cuál es? El pH del cuero cabelludo. Ahora ya no decimos eso. ¿Cuál es el estándar de oro? Lo trabaja la ecografía Doppler, con la arteria cerebral media, el ductus y la umbilical, esa que te va a dar. En cambio, certero 100%. A veces yo por didáctica no lo puedo hacer, pero voy a ligar, cuando hago la cesárea, antes de cortar la columna, aspiro sangre, la doblo la aguja y lo mando rápido para hacer como que hubiera hecho en cuero cabelludo. También es un invasivo que se mete un catéter dentro del uterino para hacer una topografía que ya no se hace tampoco. ¿Se acuerdan? Para el COVID poníamos nuestro dedal para ver cómo suturábamos, se metía ese aparatito a un costado para que mida, tampoco ya no se hace. Y esto ya fue historia, ya generalmente no se hace. Y terminamos la clase con la prueba de dental fetal postparto, que es el ATRA. Y acá viene lo gracioso. Esa mujer, ya ves, está mal. Sale el bebé y sale gritando como Tarzán. Oye, pedí que estaba mal, pero salió gritando. ¿Qué pasó? Si la umbilical estaba mal, la cerebral estaba mal, el ducto estaba mal, pero salió gritando el bebé. Lo que sí hay que ver qué va a pasar la próxima media hora en sala de cunas con ese bebé.
¡brum!, tiene un baquetón. Entonces no es que porque gritó en ese rato todo está bien. Hay un juicio de una paciente que estoy de perito. Nació el bebito gritando. El pediatra le pone haga 9, 9. Se lo lleva y a los 15 minutos se sale una convulsión. Y está con una encefalopatía hipóxica. Entonces, salió a los ginecólogos el poner haga 9, 9. Ahora él trata de defenderse qué pasó, está queriendo decir que no, que era problema de la atención del parto. ¿Se dan cuenta de lo importante que es anotar todo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? El resumen se los he mandado bien detalladito para que lo tengan. Y recordar que todo el mundo está trabajando ahora con el ADN fetal, que es usable en sangre materna. Tiene sus momentos precisos para